Muchas gracias a la Fundación FAES por invitarme y muchas gracias a Francisco Javier Zarzalejos y sobre todo y a Miguel Martín por haberme invitado personalmente y haberme indicado un poco el tema del que debía hablar, y sobre todo muchas gracias a todos vosotros. Debo decir que cuando me mandaron la lista de los asistentes me dieron ganas de meterme debajo de la cama y decir yo no voy. Es un nivel demasiado alto. Yo estoy acostumbrado a hablar a estudiantes de universidad y no a gente de la categoría de vosotros, pero luego, como soy muy osado, pues al final he venido. También debo decir que voy a tener que ir a salto de mata, porque claro, cuando a uno le dicen que hable de historia de Cataluña y España, pues uno no sabe si remontarse a antes o después de los visigodos, mencionar a Bifredo el Velloso y a Rodrigo Díaz de Vivar o qué. Y entonces he pensado, he decidido pues hacer una cosa un poco polémica, empezando con la fecha tan mencionada últimamente, que es 1714, los acontecimientos de 1714, para, pues yo creo, por lo menos rebatir una serie de mitos y exageraciones que circulan sobre el tema. Esta galopada histórica, que va a ser una galopada absolutamente desbocada por la falta de tiempo, debo decir que como yo soy, aunque emérito, catedrático de universidad, mi tiempo son 60 minutos, o al menos 50 minutos. Entonces, hablar 30 me parece hacerme violencia a mi horma mental. Pero, en fin, todo sea por la causa. Bueno, lo que quería, entonces, lo que intento decir aquí con una serie de como viñetas históricas es que realmente la experiencia histórica muestra que para Cataluña la unión con España, con el resto de España, de la cual yo creo que no es que esté pegada a España, es que Cataluña es una parte constituyente y parte fundadora de España. Yo tengo la impresión, no soy filólogo, pero los filólogos me dicen que la palabra español es una palabra lemosina, no es una palabra, digamos, del sur de los Pirineos, sino del norte de los Pirineos, que se aplicó en tiempos de Carlomagno y antes a los catalanes que cruzaban los Pirineos a refugiarse al norte de los Pirineos. Y entonces, esos fueron los primeros españoles. Los primeros españoles fueron catalanes, que además, por otra parte, formaron la marca hispánica, que es la primera unidad política que lleva el nombre Hispania, antes que nada, y fue hispánica antes que catalana. Bueno, pero de todas maneras, creo que es bastante claro, históricamente, que a Cataluña la unión con España, que se inicia sobre todo, es decir, la unión económica, claramente, con España, que se inicia con los decretos de nueva planta después de 1714, ha sido el origen de esa situación privilegiada que Cataluña ha mantenido, económicamente privilegiada, que ha mantenido hasta hoy, con sus altibajos y sus problemas. Pero desde entonces Cataluña ha estado, bueno, en este momento tiene una renta por habitante que es el 122% aproximadamente, un poco menos del 125%, es decir, un poquitín menos de un cuarto de la renta media española es en lo que supera la renta catalana, como se sabe. Y esta situación pues ha variado, quizá antes, en el siglo XIX y principios del XX, había llegado a estar claramente por encima del 130%, pero, en fin, esta situación probablemente esta situación no existía, y además lo que pasa es que hay que decir probablemente antes del siglo XVIII. Es muy posible que la renta, si pudiéramos calcular una renta española y una renta catalana, digamos, pues en el tiempo de la Guerra de los Segadores, pues estaría probablemente la renta catalana por debajo de la española. Desde luego no habría esta diferencia. Bueno, aquí se dice continuamente que Cataluña perdió en esa ocasión, al caer Barcelona,
conquistado por el duque de Berwick, que se desnacionalizó a Cataluña. Bueno, a mí me parece que esto es un disparate histórico, porque la palabra nación, en el sentido moderno, nace con la Revolución Americana y con la Revolución Francesa. Entonces, en el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, ni España era propiamente una nación, ni Cataluña era propiamente una nación, ni nada. La palabra nación, hasta entonces, tenía el significado de origen. Se era de nación catalana o de nación castellana porque se había nacido en, es lo que quiere decir nación al fin. No tenía ese sentido. Aparte, naturalmente, de todos los problemas de que Cataluña era un principado dentro del Reino de Aragón que se había fusionado, etcétera, etcétera, etcétera. Es absurdo decir que se aplastó a la nación catalana. Entonces, igualmente se había aplastado a la nación valenciana, a la nación aragonesa y a la nación balear. Bueno, pero el caso es que con los decretos de nueva planta, que como probablemente muchos de vosotros sabéis, Vicens Vives lo definió como desescombro, dijo que los decretos de nueva planta desescombraron a Cataluña de unos reliquias medievales que la tenían aherrojada, etcétera, etcétera. Pues los decretos de nueva planta, realmente, a pesar de todo lo que se ha dicho de ellos, fueron para Cataluña, yo creo, como dicen en inglés, a shot in the arm. Fue como una inyección de Red Bull o lo que sea que hizo que el país creciera. ¿Por qué? Bueno, el catastro, el famoso catastro, que ahí no se ha discutido, se crea un impuesto especial, no para Cataluña, sino para el Reino de Aragón, pero que se aplica de distinta manera en distintos sitios. Y en Cataluña se aplica de una manera, según tengo yo entendido, mucho mejor. Y el catastro catalán es muy superior al catastro que se aplica en Valencia, que se aplica en Aragón, o a la talla que se aplica en Baleares. Hay una serie de textos como Zabala y Auñón, por ejemplo, que lo sostienen muy claramente. Además de este catastro, del que hablaré hace un momento, se tomaron una serie de medidas económicas que favorecieron mucho a Cataluña. Esto hay un empeño en negarlo, pero es así. Es decir, por ejemplo, se unificó arancelariamente casi toda la península, excepto los territorios vascos, que por no haberse levantado contra Felipe V, se les dio lo que yo considero que es un regalo envenenado, porque hubiera sido mejor para ellos haberles quitado los fueros también. Pero, en fin, tengo una pequeña evidencia en favor de esto, y es que cuando después de muchas guerras y muchos líos el País Vasco pierde los fueros, empieza a crecer económicamente también, como Cataluña había hecho un siglo antes. Es decir, el gran crecimiento económico vasco en la segunda mitad del siglo XIX, sin fueros. El inicio del gran crecimiento catalán es en el siglo XVIII, cuando pierde los fueros. Si me preguntáis, pues os diré por qué, en mi opinión, los fueros eran una traba tremenda para el desarrollo económico, pero no tengo tiempo de meterme en muchos líos. Yo quiero decir que una doctrina o un autor que yo leí hace mucho tiempo, que es Mansur Olson, un escritor norteamericano que escribió en 1982 The Rise and Decline of Nations, que es un libro que a mí me abrió los ojos. Mansur Olson, porque por desgracia muerto hace mucho tiempo, era un gran economista norteamericano muy original, que en este libro sostiene, porque bueno, había escrito otro antes que se llamaba La lógica de la acción social. Está traducido al español. Este también está traducido al español. Yo me estudié en Estados Unidos, lo leí en inglés y siempre que puedo leer en inglés un libro que está escrito en inglés lo prefiero a leerlo en cualquier otro idioma. La tesis de Olson es que generalmente los países tienden a formar una maraña de intereses tales que acaban siendo una traba al desarrollo económico. Y entonces él dice, lo bueno es cuando por una razón externa este país sufre una imposición desde fuera que le corta, digamos, estas trabas económicas y le permite crear de nuevo. Ejemplo,
ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Los tres grandes países que crecen después de la Segunda Guerra Mundial son los tres países que pierden la guerra: Japón, Alemania e Italia. Crecen mucho más rápidamente que los vencedores: Francia, Inglaterra y Estados Unidos, con gran diferencia. ¿Por qué? Porque tuvieron que empezar a cero y toda aquella maraña de intereses y trabados se acabaron. Las viejas élites y oligarquías fueron liquidadas y se creó este tipo de cosas. Y entonces yo, como al menos catalán en un 50% y toda mi vida preocupado por los temas de Cataluña, me dije, esto se aplica perfectamente a la Cataluña del siglo XVIII. Lo que pasa es que el pobre Olson pues no sabía historia de España y no se le ocurrió este ejemplo. Pero Olson también habla de la Guerra Civil Norteamericana. Y dice, al sur de los Estados Unidos les pasó lo mismo, perdieron la guerra y entonces vinieron los llamados carpetbaggers, los cuneros del norte, y sí, les molestó mucho, etcétera, etcétera, pero cortaron muchas de esas marañas, la principal quizá la esclavitud, acabaron con la esclavitud, planteó graves problemas, pero Olson acompañaba esto de un ensayo econométrico muy sencillo, en donde se veía que, digamos, en la época del Reconstruction, las décadas después de la guerra de secesión norteamericana, el sur creció más rápidamente que el norte. Esto confirma. Y dije, pues esto vuelve a ser... encaja perfectamente, a mi modo de ver, con el caso catalán. Y entonces es una cosa a la que he prestado un poco de atención y yo creo que es así. Es decir, para Cataluña la implantación del catastro fue una gran cosa. Es decir, me dirán, no, es que tenía más presión fiscal. Tenía un poco más de presión fiscal que los impuestos anteriores, pero los impuestos anteriores eran un caos, eran injustísimos, pesaban sobre unos sí o sobre otros no, estaban arbitrariamente aplicados, las élites los evadían y en cambio los pobres pagaban excesivamente y además variaban de un territorio a otro, etc. En cambio, el catastro fue para la época algo revolucionario. Hizo un catastro, era un impuesto directo que gravaba según la capacidad de pagar, según la productividad de las tierras. Si os tomáis la molestia de leer los decretos de nueva planta donde se hace el plan del catastro, se establecen hasta 32 clases de tierra. Entonces dice, las tasas impositivas, las cuotas impositivas, dependerán de la calidad de tierra y de dónde estén situadas. Es de una minuciosidad impresionante y, al parecer, según cuenta Zabala y Auñón, que era un experto en materia fiscal, un coetáneo de esto, de principios del siglo XVIII, en Cataluña se aplicó con una minuciosidad extraordinaria y, bueno, los catalanes, pugnaces como siempre, protestaban y entonces se mandaban comisiones. Las comisiones corregían a lo que habían hecho los anteriores. Consiguieron que les rebajaran además la cuota. Felipe V les puso 1.200.000 ducados y se lo bajó a 900.000 y no se lo tocó en todo el siglo. Es decir, y efectivamente es muy lógico que creciera. Pero además hay una cosa que a mí me hace gracia, y es que el catastro fue muy admirado en toda España. Zabala, este famoso Zabala, escribe diciendo, el catastro es tan bueno que debe aplicarse a Castilla también. Bueno, ese era el plan que había. El catastro se aplicó en Cataluña de manera experimental, pensando que si funcionaba se aplicaría a Castilla porque era un subsistema superior. Y efectivamente, el marqués de la Ensenada, como es sabido, organizó el catastro castellano y se hizo un catastro impresionante para aplicar la que se llamaba la contribución única, con el apoyo del Fernando VI y después de Carlos III, y a pesar de todo, en Castilla nunca se aplicó esta medicina fabulosa. ¿Por qué? Porque Castilla no perdió la guerra. Claro, la desgracia de Castilla fue que ganó la guerra y entonces continuó con sus escombros medievales o semimedievales. Y Castilla adoleció hasta mediados del siglo XIX de un sistema impositivo mucho peor que el catalán y además de presión fiscal mucho mayor también. Porque es verdad que quizá
la Cataluña destruida de 1800 hacia 1720, el catastro fuera muy fuerte. Pero como no varió y Cataluña empezó a crecer de una manera considerable, primero demográficamente, vamos, lo bueno es que la demografía es lo que es más claro y más evidente, pero ya Vilar cuenta pues, que se dobló la población catalana en cuestión de unos 80 años, quizá menos, durante el siglo XVIII. Y con ello creció todo lo demás, y entonces es evidente que claro, con una tasa impositiva que no cambiaba, con un cupo que no cambiaba, la presión fiscal disminuyó mucho. Pero es que además de eso vino la abolición de las aduanas, que eso es una cosa que tampoco parece mentira, pero no se recuerda. Se abolieron casi totalmente las aduanas. Para Cataluña, el mercado del resto de España se acercó extraordinariamente. Eso favoreció el éxito de la industria textil catalana, y no de solo textil, la vinícola, el aguardiente, que en Cataluña era el paraíso del aguardiente en el siglo XVIII, pues debió emborrachar a más de un castellano el aguardiente catalán. Pero además, curiosamente, hay la cuestión de América. Cataluña empezó a exportar a América de una manera enorme. Bueno, déjenme referirme, hay una gran discusión acerca de si estaba prohibido para los catalanes o no negociar en América durante los siglos XVI y XVII. Yo la verdad es que no lo sé. He leído a expertos, mucho más expertos que yo, decir una cosa y decir la contraria. Carlos Martínez Shaw, que estuvo en la Autónoma de Barcelona hace mucho tiempo y que escribió un libro que se llama Cataluña en la carrera de Indias, dice que no hubo ninguna traba. Pero el caso, lo que sí hubo es que los Borbones, Felipe V y Patiño, etcétera, tuvieron especial interés en que Cataluña comerciara con América. Entonces, en parte porque querían facilitar que los astilleros, los carpinteros de ribera catalanes, produjeran barcos en gran cantidad porque necesitaban barcos por razones militares. Pero el hecho es que quisieron desarrollar la marina catalana, les pareció que era una buena idea, y el caso es que Cataluña empezó a comerciar cuasi directamente con América. Es decir, es verdad, los barcos pasaban por Cádiz, pero era el mismo barco, es decir, no tenían que desembarcar nada. Iban de Barcelona a Cádiz, se registraban y continuaban a América, que esto era ya una cosa extraordinaria, porque hasta entonces había que desembarcar, inspeccionar y reembarcar. Los barcos a partir de mediados del siglo XVIII, catalanes, pasan directamente. Y a partir del 1765, ya con los decretos de libre comercio, que son de más tarde, pero hay una serie de predecretos de libre comercio, en 1765 ya los barcos van directamente de Barcelona a La Habana sin tener que pasar por la Casa de Contratación de Cádiz. De modo que, bueno, y entonces el papel del mercado americano en la industrialización y en el desarrollo de las industrias alimentarias catalanas es muy conocido y es fundamental. Entonces, las compañías de comercio que se crean, la famosa compañía de Barcelona, etcétera, es decir, hay un florecer de la economía catalana desde ese momento como no lo había habido. Yo no sé desde cuándo, pues en la Edad Media, pero en la Edad Media muy atrás, el siglo XIII, porque en el siglo XIV ahí empieza la postración de la economía catalana por la peste negra, etcétera. Y luego hay otra cosa, la protección decidida, arancelaria y con prohibiciones a la industria textil catalana. Esto está también documentadísimo, se sabe perfectamente. Ya en el siglo XVIII, cuando algún rey Borbón intenta modificar aquello, ya los industriales catalanes montan en cólera y dicen, ¿cómo? Esto va a ser la ruina. Esto ya no es del siglo XIX, es del siglo XVIII. Pero lo consiguen, es decir, hay un crecimiento muy considerable de esa industria. Bueno, todo esto lo digo porque aunque no puedo alegar ninguna cifra, pero vamos, es conocidísimo que el crecimiento de la economía catalana en el siglo XVIII es impresionante, y esto es algo que los que dicen que Cataluña pereció bajo la opresión, etcétera, es que no pueden explicarlo. Es que no tiene explicación posible, si no es la mía preferida, la de Mansur Olson. Bueno, ¿para qué vamos a hablar del siglo XIX? Es decir, en el siglo XIX, por eso hoy tengo yo aquí puesto, porque aquí ya
esta curva, digamos, de puntos, es así, la curva no tiene continuidad porque, bueno, porque es un poco hipotética en realidad, pero es, como veis, la renta por habitante de Cataluña sobre España desde 1800 hasta el año 2000. Bueno, esto no es muy exacto, pero da una impresión que es auténtica. Es decir, que Cataluña se despegó tremendamente del resto de España durante el siglo XIX, continuando la tendencia del siglo XVIII, eso es indudable y evidente, y que Cataluña tuvo una fuerza política en el siglo XIX enorme. Pues eso, y yo recomiendo la lectura, quizá es innecesario, pero lo recomiendo, la lectura del magnífico libro de Jaime Vicens Vives, o Jaume Vicens Vives, Industrials y Polítics al segle XIX, que está traducido al castellano como Cataluña en el siglo XIX, que a mí siempre es uno de esos libros que, al igual que el de Mansur Olson, me abrieron los ojos. Por cierto, publicado en el año 1960 o algo así, es decir, ahora se dice que en el franquismo no se podía publicar en catalán. Se podía publicar perfectamente. Este libro de Vicens, es que eso es una digresión, pero es que se cuentan unas trolas que realmente a uno le ofenden. Esto no era un libro solo, este era el libro, formaba parte de una colección de la editorial Teide que se llamaba Biografías Catalanas. Y había, bueno, este era, a mi modo de ver, el más útil, pero era toda una serie de libros en catalán perfectamente, bueno, todo el mundo los compraba, los leía, etcétera. Vicens, por cierto, había publicado Notícia de Cataluña, si no me recuerdo mal, en 1953. La primera edición, creo. Si no es el 53 o el 56. Desde luego es antes de 1960, cuando es la segunda ya. De modo que, bueno, esto es una parte. Lo que quiere decir es que este libro de Vicens, Industrials y Politics, se ve el tremendo poder que tenían los políticos y los algodoneros catalanes para manipular la política en Madrid. Es decir, una de las pruebas, a mí esto también me gusta decirlo, una de las pruebas del poder que tenían es que el arancel protector se mantiene durante todo el siglo XIX, el arancel protector para los textiles, y más bien crece. Y el único que atenta contra esto un poco es un catalán, Laureano Figuerola, Laureà Figuerola, el catalán que habitaba en Madrid. Yo creo, mi teoría es, bueno, aparte de que Figuerola era librecampista por convicción, yo creo que como era catalán, los catalanes le espantaban menos. Es decir, porque claro, como uno de los argumentos de los fabricantes catalanes es que como bajéis el arancel, la competencia nos hunde, cerramos las fábricas y hay una revolución proletaria en Barcelona. Y entonces los políticos en Madrid temblaban y decían, no, venga, no, esto no se toca, esto no se toca. Y yo creo que Figuerola, que se conocía mejor el percal, porque aunque vivía en Madrid, conocía muy bien Barcelona, publicó la estadística de Barcelona, pues, es decir, a él no le podían venir con el cuento tanto. El caso es que la renta por habitante en Cataluña, gracias a esto, pues creció con respecto a España, como puede verse de una manera muy evidente. Según esta serie, que como digo, me parece que está bien el perfil, no pondría la mano en el fuego por cada uno de los puntos, pues dice que más o menos hasta 1930 o 40 se alcanza el pináculo y luego hay un descenso. Bueno, esto es la renta por habitante. Como paréntesis también, yo, a pesar de todo, y que es evidente que, como se ha dicho mucho, sobre todo en Castilla, que Cataluña está endeudada con el resto de España porque esta protección implicó una transferencia de renta de los consumidores españoles a los fabricantes catalanes, porque claro, si no hubiera sido por esta protección, se hubieran comprado tejidos más baratos y de mejor calidad a Inglaterra, muy probablemente, o a Suiza, o a Francia. No puedo evitar citar a Machado, que decía que tenía un abrigo. En Juan de Mairena, Machado habla de que Juan de Mairena, que es él,
que tiene un abrigo al que llama venganza catalana, porque lo muy caro que le ha costado y lo poco que le abriga. Bueno, quizá este sevillano segoviano tenía prejuicios anticatalanes, eso desde luego más lo diría inmediatamente. Pero en fin, es un chistecito, pero no cabe la menor duda. Ahora, yo creo también, sin embargo, yo que soy bastante librecambista, que a Cataluña le hubiera venido mejor menos protección arancelaria. Porque con menos protección arancelaria probablemente si hubieran las firmas menos productivas se hubieran cerrado y hubieran subsistido las más productivas, que hubieran podido quizá competir en el mercado exterior, se hubieran especializado más, y cuando vino la gran catástrofe de la pérdida de Cuba, entonces probablemente Cataluña no hubiera tenido el tremendo trauma que sufrió ante el cierre del mercado cubano, ante la pérdida del mercado cubano. Que fue, en cierto modo, el momento en que, de repente, los catalanes dicen: ahora ya no nos conviene estar en España, hemos perdido Cuba, esto es un desastre. Los castellanos son muy pobres, no nos compran, todo este tipo de cosas. El poeta Maragall, de repente. Bueno, entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, lo que no se dieron cuenta y lo que ha costado darse cuenta es que también la pérdida de Cuba y la crisis de Cuba, que fue una crisis de identidad para España y una crisis económica para Cataluña, que se complicó además con la filoxera, con la extensión de la filoxera, que la vida en Cataluña era muy importante, como en toda la vertiente mediterránea, que dio lugar al famoso problema de los rabasaires y todo esto. Sin embargo, fue el germen de una modernización de la economía y una diversificación de la economía española y catalana, porque la verdad es que con todo la trabazón entre las dos economías era muy grande. Cataluña era la fábrica de España, pero en España empezó también a crecer y a diversificarse a partir de ese momento. Es decir, una cosa que apareció es la industria pesada. Hasta entonces la única industria pesada que había habido era la naciente industria siderúrgica vasca y la metalurgia vasca. Pero entonces, justo en el cambio de siglo, aparte de nacer una serie de grandes bancos que van a financiar todo esto, aparece la industria pesada, es decir, la industria para producir productos de consumo, que era lo que hasta entonces producía España, alimentos y textiles, sobre todo Cataluña, pero esto era lo que se consumía comprando maquinaria fuera. Bueno, ahora Cataluña y España empiezan a producir metales, empiezan a producir maquinaria, empiezan a producir electricidad. La hidroelectricidad se extiende y empiezan a aparecer otras industrias mecánicas mucho más complicadas, como la industria, hasta la aeronáutica, la automovilística, etc. La modernización de la economía española en este periodo es espectacular. Pero se le ha prestado demasiado poca atención y Cataluña también forma parte de esto. Bueno, la industria química catalana es legendaria. Yo he estado viendo últimamente Cataluña, la mitad de los productos químicos que exporta España se producen en Cataluña. La industria química catalana ha sustituido a la industria textil de una manera tremenda. Es la gran estrella de la industria catalana. Esto probablemente tenga que ver algo con la industria textil también, porque la primera industria textil en Cataluña, química Cataluña, fue la auxiliar de la textil, los mordientes, los tintes, etc. Pero claro, luego despegó mientras la industria textil llevaba un poco de plomo en el ala, aunque de todas maneras Cataluña sigue exportando más textiles que España en su conjunto. La fracción de textiles de Cataluña sigue siendo más alta. Bueno, con todo esto produjo para España y para Cataluña una gran convulsión. Es decir, de repente el país se modernizó, el pacto de la restauración se fue haciendo añicos poco a poco, no solo porque se murieron Cánovas y Sagasta, sino porque aparecieron nuevos partidos. Uno de los partidos fueron los partidos nacionalistas catalanes y vasco,
porque en aquel momento en Cataluña apareció la Lliga y luego aparecieron pequeños partidos de izquierda, nacionalistas, etcétera, pero también aparecieron en el resto de España partidos republicanos, Partido Socialista, Partido Comunista, un poco más tarde. Pero, en fin, ya se rompe todo esto porque la industria, el crecimiento industrial produce la urbanización, ya no hay el caciquismo, ya no hay manera de controlar las elecciones como se controlan en el siglo XIX. Hay una transformación general y esto también cambia la relación económica y política entre Cataluña y España. También, citando libros muy antiguos y muy buenos a este respecto, yo creo que La rebelión de las masas de Ortega y Gasset es el libro en donde está clarísimamente esta aparición de las masas en el panorama, y como está ocurriendo en España. De repente pues, aparece el Partido Socialista, aparece tal. Lo cuenta Ortega en su maravillosa prosa. Yo creo que es, para mí, el único libro de Ortega que realmente subsiste. Bueno, entonces, esto más el miedo al comunismo, porque ha tenido lugar la Revolución Rusa, etcétera, etcétera, en los años 20, esto claro, descompone totalmente la situación política, aparece la dictadura, y entonces aparece la propensión a la dictadura que tiene España. España es un país que tiene las dos dictaduras, pero, bueno, la dictadura de Primo de Rivera, la verdad es que aunque Primo de Rivera se manifiesta antiseparatista, sin embargo, tiene un gran respaldo en Cataluña, no en vano es capitán general de Cataluña cuando se pronuncia, y lleva una política que a Cataluña le favorece mucho, a Cataluña y al País Vasco y a la industria en general, porque es una política autarquista, que luego Franco llevará hasta el paroxismo, pero en fin, de protección absoluta, etcétera, etcétera, y Cataluña crece muy considerablemente. Probablemente a eso se deba pues, el punto máximo de esta curva, en la medida en que sea cierta. Y bueno, yo no voy a hablar aquí, no estoy hablando de política, pero lo mismo le pasa a Cataluña con el franquismo. Se diga lo que se diga, el franquismo, que a mí también me parece ridículo, el franquismo no se ensañó con Cataluña más que con cualquier otra región, se ensañó con todos los españoles, demonio, con todos los que no eran del movimiento. Y eso ya a mí no me lo pueden, soy lo suficientemente mayor como para haberlo experimentado en mis carnes. Estábamos reprimidos todos. Yo me marché, bueno, yo me marché a Estados Unidos porque quería aprender más cosas, pero en parte también porque quería salir de una España dictatorial que no podía aguantar, que me desagradaba profundamente. Y yo ya vivía en Madrid entonces. Bueno, esta curva es el PIB de Cataluña sobre España en un periodo más cercano. Como puede verse, el periodo del franquismo, que es el primer tramo, pues la renta catalana crece mucho más rápidamente que la española y pasa pasa de un poco menos del 18% a bastante más del 20% de la renta española. Pero esto es PIB, no PIB por habitante, es PIB. Por habitante no ocurre lo mismo, porque gran parte de este crecimiento se debe a la inmigración. Es decir, Cataluña crece, pero crece más en números que por habitante, porque los habitantes crecen en gran parte. Pero claro, si ese es uno de los grandes periodos de inmigración a Cataluña, es porque el crecimiento de catalán atrae a los famosos murcianos, andaluces, etcétera, que tanto asco le dan al señor Pujol, pues vienen aquí a ganarse la vida porque los salarios son mejores, hay más empleo, etcétera, etcétera, porque Cataluña es mucho más próspera. Y la prosperidad catalana, como vemos, subsiste hasta aquí, pues hasta mediados de los años 70, hasta el final de la dictadura. Entonces empieza suavemente un descenso. Eso también, yo les decía antes,
lo de que se publicaba en catalán, bueno, quizá en los años 40 no, pero a partir de los años 50 se publicaba en catalán bastante en la España de Franco. Es decir, yo creo que el catalán no estaba peor tratado que el vasco o el gallego bajo Franco, quizá estaba mejor, porque, bueno, como la industria editorial era mucho más pujante, la cultura catalana era mucho más pujante, era más difícil reprimirla, pero el caso es que se fue reprimiendo cada vez menos, era muy normal. Yo entonces ya fui niño y joven, etcétera, en aquella época, y a mí no me pueden contar cuentos chinos, porque yo esos los libros catalanes los compraba, yo pasaba muchos veranos en el Maresme veraneando con amigos, allí hablaba catalán todo el mundo. Cataluña, para mí, una de las cosas que a mí me ha encantado siempre de Cataluña es el bilingüismo, esas familias en que se habla el catalán y el castellano, y unos con otros hablan en un idioma o en otro. Además, en muchos casos hay dos personas que hablan catalán y sin embargo se hablan en castellano porque se han conocido hablándose en castellano por terceros y entonces ya no les sale hablarse en catalán, pero en cambio, bueno, mi padre hablaba en castellano con su hijo y en catalán con su nieto. Mi hermano, su hijo, hablaba en catalán con su mujer, pero hablaba en castellano con su hijo, que era el nieto con el que hablaba catalán mi padre. Bueno, estas son estas cosas que a mí me parece que tienen un encanto especial y que será una desgracia que se pierda por tratar de imponer este monolingüismo que es extraño a esta tierra. Bueno, yo me parece que me he alargado demasiado y lo que efectivamente no me da tiempo de terminar, no quiero más que hacer una pequeña consideración. Creo que con estas curvas y estas cosas que he mostrado, pues es bastante convincente el ver que efectivamente que a Cataluña económicamente el mercado español y la unión con España le ha ido muy bien y que Clemente nos hablará ahora de las probabilidades de que le vaya muy mal si intentan independizarse, que parece que no lo van a poder ni intentar. Y a esto yo querría añadir un pequeño añadido. Da la impresión, por las últimas cosas que se oyen, que todo este proyecto independentista pues está empezando a naufragar por disensiones, porque es un dislate monumental. Pero, bueno, me acaban de decir algún amigo por aquí que Mas Colell ha dicho, bueno, quizá en esta generación no, pero ya nos tocará en la que viene, lo cual es una confesión de derrota por parte del hombre, casi el número 2 de Mas, ¿no? El otro Mas. Sin embargo, yo creo que los que no somos nacionalistas, los que creemos que la independencia es un disparate, no debemos decir, bueno, pues ya está, ya hemos resuelto el problema, hemos ganado. No, yo creo que el problema va a subsistir. Si por una serie de habilidades políticas y por parte del señor Rajoy, por parte del Gobierno de Madrid, y por este sistema de gobernar que tiene el señor Rajoy, que a veces da resultado y que después de ponernos muy nerviosos a todos durante años, a lo mejor parece que está dando resultado para resolver el problema catalán, es una resolución a corto plazo. En Cataluña han pasado cosas muy graves y pasan cosas muy graves. La propaganda del gobierno de la Generalitat es tremendo y ha conseguido, si no consiguen la independencia, si han conseguido realmente que el sentimiento independentista crezca muchísimo. Porque esto es evidente. Y entonces, en parte, precisamente, porque han monopolizan los medios. Yo lo siento autocitarme, pero y me acuerdo que yo escribí un artículo en Claves, en la revista Claves, en el año 2002, sobre el nacionalismo español, en donde decía que el nacionalismo español había abdicado y que había entregado la educación y los medios, el control de los medios a las comunidades, y que naturalmente con esa situación el nacionalismo tenía todas las armas en la mano y que el nacionalismo español, yo no soy nacionalista español, yo no soy nacionalista, punto, odio al nacionalismo en general, me parece que es una doctrina muy perniciosa.
pero no voy a defender el nacionalismo español, pero quiero decir que, en cambio, el nacionalismo regional, o como se quiera llamar, tiene todas las de ganar, porque tiene todas las bazas en su mano. Bueno, las sigue teniendo, aunque en la maniobra de la independencia y todo esto les haya fracasado, esperemos que les haya fracasado, ahora siguen teniendo esta tremenda baza en su favor. Entonces, yo creo que hay que luchar contra esto. Seminarios como este, y no es porque esté hablando yo, a lo mejor lo haría mucho mejor que yo otra persona, pero que gente que tenga opiniones fundadas y tal, intenten trascender e intenten comunicar con el pueblo catalán en general, cortocircuitar un poco todo este bombardeo de que yo en un artículo le llamaba, ¿cómo le llamaba? Adoctrinamiento. Se ofendieron muchísimo, mucha gente se ofendió con la palabra adoctrinamiento, pero llámenle como sean, es decir, o lavado de cerebro, lo que sea. Esta cosa tremenda. Yo recuerdo que estuve en Gerona hace un mes o mes y medio. A mí me impresionó. No había ni señeras, eran esteladas por todas partes. Era una cosa que uno dice, pero ¿cómo es posible? Además es que es de mal gusto. Es decir, ¿a quién se le ocurre estar poniendo banderas continuamente en los balcones, en todas partes? Es decir, hace falta sistemáticamente tratar de compensar, de contrarrestar como decían los americanos, luchar por los corazones y las mentes de los catalanes medios, hearts and minds, decían. Luchar, es verdad, yo tengo la impresión de que desde España se ha perdido el control, pero no solo, y perdónenme que termine, no solo en Cataluña, es que en España, en el resto de España, se ha perdido la sensación de España. Y repito que no soy nacionalista, pero es que en España no se estudia la historia de España. Aquí se estudiará una historia de Cataluña muy sesgada, pero todo el mundo estudia historia de Cataluña. En España no se estudia historia de España, y eso lo sé yo porque he dado clases de historia económica, para lo cual necesitaba algunas referencias históricas. Y me encontraba con que los estudiantes de economía no sabían, pero vamos, ni quién era Tariq y Muza, ni quién era... No, les daba igual Fernando el Católico que Fernando VII, que Fernando VI... No saben historia de España, es terrible. A lo mejor en Madrid saben quién era San Isidro, pero no saben, pero es que realmente es tremendo. No digamos que no saben nada de historia de Cataluña tampoco, por supuesto, fuera de Cataluña, pero es que no saben ni historia de España, nada. Y esto es muy grave, y yo creo que hay que hacer un llamamiento para que los historiadores, primero, sean objetivos, y segundo, que haya un consenso acerca de lo que es España y la historia de España, y que todo el mundo estudie un poco de historia de España, y que haya una contraofensiva a la ofensiva de la generalidad. Bueno, perdón, me estoy liando un poco, muchísimas gracias.